Muy buenas noches. Bienvenidos a la casa de Dios, queridos amigos y también hermanos que nos acompañan en esta hora. Queremos, ante todo, decirles que entendemos que muchos vienen de trabajar, de laborar directamente tal vez aquí a la casa de oración, y por lo tanto vamos a tratar de ser hoy un poco más, digamos, escuetos en lo que vamos a decir. Vamos a ser más puntuales, de tal manera que les invito a inclinar su rostro para orar y dar inicio con oración. Amado Padre que te hallas en las alturas de los cielos, nuevamente estamos ante ti para decirte gracias por un día más de trabajo. Especialmente para muchos de nosotros es el inicio de una semana laboral. Para otros fue ayer, Señor, pero tú nos has permitido gozarnos en tu compañía, en tu amor, Señor, manifestado en cada cosa que tú estás dispuesto a darle a tus hijos, y sobre todo la vida, la fuerza y el trabajo, el cual nos es necesario, Señor, para nuestro sustento también diario. Pedimos que al iniciar con la temática, queremos ser refortalecidos, que tu Espíritu, Señor, descienda sobre nosotros. Amén. Y tal cual como en Daniel, en el capítulo 7, tú fortaleciste al profeta, tú puedas hacerlo también con nosotros. Amén. Solo con un toque tuyo, Señor, o un toque de uno de tus ángeles, sabemos que seremos nuevamente restablecidos en nuestra fortaleza, especialmente espiritual e intelectual. Pedimos pues la unción de tu Espíritu como cada noche, y que al estudiar tu palabra nuestra mente pueda ser adaptada, y sobre todo pueda recibir y recepcionar, Señor, tu gloria. Es lo que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Podéis sentaros. Muy bien, como cada noche es necesario que preguntemos cuántas personas no han venido ayer, por lo menos ayer. Levante su mano, hay una persona ya que no ha venido ayer, dos personitas, bienvenida, ok, pero han venido, ¿cuántos no han venido ni ayer ni el sábado en la noche, en la tarde? Levante su mano. Parece que solamente, no, ayer y el sábado, 2 días seguidos. ¿Nadie más? Listo. Entonces vamos a hacer solo un recorderis de lo que vimos ayer de manera rápida, ¿ok? Para contextualizar a aquellos que no vinieron ayer, ¿ok? ¿Qué dijimos ayer? Pudimos presentar y ver bíblicamente también cómo Dios se ha organizado de tal manera que Él pueda darse a entender a nosotros. ¿Ok? Y de tal manera que ha tomado una serie de títulos o roles como padre e hijo, y que estos títulos o roles tienen que ver con la sociedad humana que ellos iban a constituir, puesto que son 3. Aunque eso no lo demostramos, de todo modo lo damos por sentado por causa del tiempo. ¿Ok? Ahora, dentro de esos roles, entonces aquel que se convierte en el hijo, que toma el papel de hijo, se somete ¿a quién? Al Padre, en obediencia, no porque sea menos, sino para que nosotros podamos entender cómo debe ser la relación entre padres e hijos, ¿ok? Pero también vimos que algo muy importante, y es que aquel de estos 3 Espíritus Santos que tomó el papel de hijo, ¿qué hizo también? Tomó el papel ¿de qué? De un ángel. Antes inclusive de ser creado cualquiera de los ángeles, tomó el papel de ángel para enseñarle a los ángeles cómo un ángel debía dirigirse hacia quién, hacia el Padre, hacia Dios el Padre. De esta manera, entonces, vimos que Lucifer y ningún ser creado pudo ver a Jesús como ¿quién? Como Dios originalmente, sino que ¿qué? Sino que paulatinamente Dios fue revelando esta verdad de que el arcángel Miguel era también ¿quién? Dios, como lo vimos ayer. Ayer vimos bíblicamente que la escritura presenta que el ángel de Jehová
también es Jehová, y que el arcángel Miguel es el mismo Jesús, quien también es Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok, ahora, vimos entonces que por causa de Jesús haber tomado la forma de ángel, Lucifer, y también de que el Padre constantemente se comunicara y entrara en comunión directa ¿con quién? Con el arcángel Miguel, para poder organizar sus planes. Elizabeth, gracias por el canto. Entonces Lucifer comenzó a sentir ¿qué? Celos del arcángel Miguel, porque él también se vio a sí mismo muy hermoso, porque también su gloria resplandecía, ¿verdad? Y también su sabiduría y su hermosura, como lo vimos en Ezequiel 28, versículo 12 al 16. Pero entonces nosotros también pudimos visualizar que en ese pasaje que acabo de referenciar también sucedió algo, y es que Lucifer comenzó entonces ¿a qué? A hacer una serie de contrataciones, dice la escritura. Es un chismorreo, es decir, comenzó a hacer sindicalismo en el cielo y a decirle a los ángeles que eran subordinados de él, ¿verdad? De Lucifer, que él podría fácilmente también ocupar ¿qué? El lugar de Jesús, y que de hecho era algo que se le había negado como derecho propio. Finalmente, ¿qué hizo? Ofreció y comenzó a presentar sus ideas de alguna manera revolucionarias, ¿verdad? Para el cielo, y es de ofrecer un mundo sin ley, un reino sin ley, donde todos los ángeles pudieran hacer lo que quisieran. Pues los ángeles comenzaron a pensar, uy, qué bueno, no tener que obedecer ninguna regla. Y entonces dijeron, nos gustaría que tú fueras ¿qué? También Dios, que pudieras ocupar el lugar del arcángel Miguel. Y esto llevó finalmente a una rebelión, que vimos que Dios convoca a toda la hueste angélica, y entonces ahí declara que aquel ángel, a quien ellos conocen como el arcángel Miguel, es también plenamente ¿qué? Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Por lo tanto, según dice Apocalipsis 12:3, ahí hubo una ¿qué? Una guerra en el cielo, y la tercera parte de los ángeles cayeron con Lucifer. Dijimos, para ponerlo facilito, que por dos ángeles buenos hay uno ¿qué? Malo. Uno malo. Quiere decir que son malos que están con nosotros que los que están con ellos, ¿verdad? Ok. Ahora, aparte de eso, también presentamos las preguntas. ¿Cuántos recuerdan las 3 preguntas finales? Importante, ¿no? ¿Por qué, si Dios es omnisapiente, omnisciente, todo lo sabe, por qué Dios creó a Lucifer? Dijimos, por causa del libre albedrío. Dios quería crear seres que lo amaran por voluntad propia y no por obligación. ¿Saben eso de que lo amen a uno por obligación? Eso no. Prefiero que no me amen. ¿Saben? Igual que Dios prefiere que no lo amen. Si tú no lo vas a amar de tu corazón, de todo tu corazón, el Señor no quiere ese amor, porque Él nos ha mostrado que Él sí nos ama con todo su corazón. Amén. El Señor dice, me amarás con todo tu corazón y toda tu mente. ¿Ok? Con toda tu alma y toda tu mente. Así que Dios quiere lo mismo de nosotros. Ahora, también respondimos que Dios creó, no destruyó a Lucifer después de haberlo creado, aún por causa del libre albedrío, porque los ángeles hubieran continuado obedeciendo a Dios. ¿Por qué? Por temor y no por amor. ¿Ok? Y finalmente dijimos también que Dios ha dejado un tiempo para que Lucifer pueda mostrar cuál es el reino mejor que el de él, ese reino sin ley mejor que el reino de Dios. Y ese reino sin ley es este mundo, porque la palabra sin ley en el griego es ¿cuál? Anomía, que es la palabra donde se traduce iniquidad, lo que implica que cuando Satanás ofreció un reino sin ley, estaba ofreciendo un reino de pecado, ¿ok? De iniquidad, y es lo que vivimos hoy. ¿Qué libertad tenemos, verdad? Que tenemos que estar todo el tiempo pensando si alguien nos va a robar o a quitarnos la vida, o va a violar a nuestras esposas o a nuestros hijos. Eso es el reino de libertad que entre comillas, que ofrecía Lucifer. Hoy en día sabemos que es un mundo de libertinaje, pero no de libertad.
Con esto en mente, vamos a continuar con lo que pasó después. ¿Quedamos claros o no? ¿Están todos conmigo? Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar. Para ello, quiero que abramos nuestras Biblias. Les invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías capítulo 14 y el versículo 12. Nuevamente en este versículo, como se hizo en Ezequiel 28, 12, Dios hace una comparación, en este caso, con otro rey, donde dice, Isaías 14, 12, les espero. En Ezequiel 28, 12, Dios hizo una comparación con un rey y Lucifer. Aquí nos muestra más detalladamente lo que pasó con Lucifer en el cielo. Noten lo que dice. Dice así, verso 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Noten, Lucifer o lucero en el hijo de la mañana es lo mismo. Y dice, tú que decías en tu corazón, noten los pensamientos, aquí el corazón es tu mente, y noten los pensamientos de Lucifer. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, en referencia a quién, a los ángeles. Y dice allí, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio, en referencia a la ley de Dios, me sentaré a los lados del norte. Es una referencia cardinal del ¿qué? Un punto cardinal del cielo, de donde el Señor se encuentra. Y dice, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora yo pregunto, ¿hay algún problema de ser semejante al Altísimo? ¿Saben que no? Yo no le veo problema de ser semejante al Altísimo. ¿Pero en qué? En carácter. Porque Dios en Génesis 1, 26 y 27 dice que nos creó ¿a qué? A su imagen. Es decir, ser la semejanza del Altísimo, ser la semejanza de Dios, es el plan de Dios, pero en carácter, no en substancia y en autoridad. Eso es que imposible, ¿ok? Ni en sustancia ni qué, ni en autoridad, que era lo que Satanás quería hacer. Quería ser semejante al Altísimo desde ese punto de vista y no desde el carácter de Dios. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, lo que nosotros entendemos en este momento es que Lucifer, como lo dijimos ayer, lo que hizo fue codiciar el lugar de ¿quién? De Jesús, en el sentido de su estatus, en el sentido de su puesto, de su poder y autoridad. Y por eso, por esa codicia, fue que fue expulsado del cielo. ¿Quedó claro hasta aquí? Ahora, en Génesis 3 se continúa mostrando lo que este ángel hizo. Después de ser expulsado del cielo con toda esa hueste de ángeles que le acompañó, la tercera parte de los ángeles del cielo, los ángeles viéndose fuera del universo, viéndose fuera del cielo, en el frío espacio celeste, es decir, en el espacio sideral, le dijeron, oye, ¿y ahorita qué hacemos? Porque una cosa es ser ángeles en el cielo, calientitos, y otra cosa es ser ángeles aquí afuera, donde no tenemos un hogar. Y Lucifer dijo, no se preocupen, yo tengo un plan B. Ya que en el plan A no pudimos tomar el lugar que nos corresponde en el cielo y perdimos y fuimos expulsados, yo tengo un plan B. Y en el plan B quiero decirles que voy a cumplir lo que prometí. Voy a darles ese reino sin ley que les había prometido. ¿Y dónde va a ser eso? Tal vez le preguntaron. Y él dijo, muy sencillo,
antes de ser expulsado del cielo, yo vi que Dios tenía en maqueta. ¿Saben qué es una maqueta? ¿Alguien no sabe qué es una maqueta? ¿Tú no sabes qué es? ¿Sí sabes? Ok. Yo vi en maqueta que Dios había hecho un plan de crear un nuevo mundo, de organizar un nuevo mundo, y yo sé dónde queda ese mundo. Vamos a esperar a que Dios cree a la nueva pareja edénica, y personalmente me voy a encargar de poder engañarlos a ellos y unirlos, después de engañados, a nuestra rebelión. Y entonces vamos a establecer allí, en ese nuevo mundo, nuestro reino sin ley. ¿Qué les parece? Y entonces los angelitos decían: no, realmente tú sí que sabes, tú eres muy sabio, por eso es que te seguimos, ¿verdad? Pues entonces Lucifer esperó pacientemente a que Dios creara ese nuevo mundo. Aunque es muy interesante analizar Génesis 1 completo, no lo vamos a hacer por causa de tiempo, pero lo que sí puedo dar es un resumen rápido. Entonces, como dijo Lucifer, Dios no iba a parar la obra de la creación por causa de de que Lucifer había caído en pecado, o la tercera parte de los ángeles se habían salido del cielo, sino que continuó con la obra de creación. Y Dios, según en Génesis 1:2, tomó este planeta que estaba oscuro, que estaba desordenado y vacío, y entonces comenzó un proceso de ordenarlo y de llenarlo. ¿Por qué? Porque estaba desordenado y vacío. Entonces Dios lo ordenó, lo organizó en 3 días, y en 3 días lo llenó. Lo llenó tanto las aguas, como los cielos, como la tierra. Todo quedó lleno de criaturas, de seres que Dios había creado para embellecer todo lo que Él había hecho. Pero ¿qué sucedió? La corona de esa creación era el hombre, su misma imagen. El único al cual Dios, en resumen del capítulo 1, no había hablado para hacerlo crear. Porque Dios habló y las cosas sucedieron. Los animales vinieron a la existencia, la luz, las aguas se separaron, en fin. Pero cuando Dios hizo al hombre, se dedicó con sus manos a hacerlo. Interesante, ¿no? Se dedicó con sus manos a hacerlo. Y yo pregunto, Dios pudo haber dicho que sea Tulio, y Tulio aparece, ¿o no? O pudo haber dicho que sea Keila, y Keila aparece, ¿sí o no? Pero no, Dios decidió con sus propias manos tomarse el tiempo de hacerlo, mostrando su cariño, ¿verdad? Y creo yo, y mostrando también esa empatía que deseaba tener con esa criatura. Y luego ni siquiera habla, sino que ¿qué hace? Sopla su aliento sobre esa criatura, sobre ese barro, para animarlo. Interesante, somos parte de Él, íntima parte de Él. Y finalmente, cuando lo crea, entonces lo que hace es darle una labor. Noten lo que pasa en Génesis 2. En Génesis 2 y el versículo 15 dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. Estoy en Génesis 2:15. Para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vamos a presentar un poco el asunto aquí. ¿Qué es lo que está diciendo Dios allí en Génesis 2? En primera instancia quiero decir lo siguiente: era el plan de Dios, su plan original era crear un mundo que fuera un clon del cielo, y así sucesivamente crear muchos clones por la eternidad en el universo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué quiere decir eso? Esto lo voy a ampliar más en un tema posterior. Dios había creado
un planeta al cual organizó y puso, por así decirlo, su oficina, que es el tercer cielo. Y en ese tercer cielo Dios creó ángeles para que le ayudaran en la obra de creación. Es decir, llevando como mensajeros, llevando todos los mensajes de parte de Dios hacia las criaturas creadas. Y Dios, ¿qué hizo? Iba a clonar su cielo, haciendo otros planetas y trasplantando un pedacito de su cielo y poniéndolo allí, en un nuevo planeta, con una pareja edénica, para que esa pareja guardara, cultivara el huerto, lo mantuviera, le hiciera mantenimiento y finalmente tomara semilla de allí y se reprodujera. ¿Quién? Con sus hijos, ¿verdad? Es decir, sus hijos pudieran ser educados por sus padres y finalmente tomaran la semilla ¿de qué? Del huerto, de todos los frutos y las plantas, y se casaran e hicieran su propio huerto aparte. Y así los hijos de los hijos de los hijos de ellos, hasta que todo el planeta Tierra se convirtiera en un Edén parecido al de Dios. ¿Qué les parece ese plancito? ¿Saben? Aquí tal vez no sea tan importante esto, pero en muchas partes del mundo hay gente que no tiene hogar, que no tiene para comprar una casa, pero en el plan de Dios todos tienen casa. Amén, gloria a Dios. ¿Vamos bien o no? Ok, vamos a ver esto más adelante de una manera más detallada. Pero por ahora lo que quiero resaltar es que Dios no puso al hombre ocioso, ¿dónde? En el Edén. Después de crear el Edén no le puso una hamaca para que se meciara, ¿verdad? Sino que ¿qué hizo? Sino que lo que hizo fue que lo puso a cultivar el huerto, a mantenerlo, a hacerle mantenimiento. Y entonces Adán y Eva comenzaron a trabajar. Pero también Dios les dijo algo. Les dijo que se mantuvieran juntos. ¿Por qué? Porque Dios puso una prueba de fidelidad donde, ahí en el Edén. Y esa prueba de fidelidad era un árbol. ¿Saben? Dios se separó dos cosas en el Edén, dentro de su plan original, con un propósito definido, y era evaluar la fidelidad de Adán y Eva. Y ustedes se preguntarán, ¿qué dos cosas se separó Dios en el Edén? La primera de ellas fue un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. La segunda cosa que separó Dios fue un día, el séptimo día. ¿Sabían eso? ¿Sabían que ese séptimo día es el sábado? Cuando tú vas al diccionario enciclopédico vas a darte cuenta, al buscar sábado te va a aparecer séptimo y último día de la semana. Y si tú buscas domingo te va a aparecer primer día de la semana en un diccionario enciclopédico, ¿no? ¿Ok? En algunos calendarios la persona que sabe que el séptimo día es el sábado lo pone de último. Los que no saben lo ponen de sexto y ponen el domingo de último día, ¿verdad? Pero el séptimo día es el sábado. Precisamente en hebreo se dice Shabbat, ¿ok? En griego Sabatún. Y quiero decir más. Dios separó ese día porque según la escritura, vamos a Génesis 2, en él reposó. Noten lo que dice, es decir, descansó. Miren lo que dice acá. Génesis 2, 2 y 3. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Esta es la razón por la cual Dios en Éxodo 20, cuando presenta los mandamientos al pueblo de Israel, dice lo siguiente. Éxodo 20, versículo 8 al 11, dice, les espero, Éxodo 20, versículo 8 al 11, dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. Algunas versiones dicen reposo, pero entiéndase reposo allí como sábado.
La palabra Shabbat en hebreo tiene dos connotaciones, es decir, es tanto un sustantivo como un verbo. ¿Estamos? Pero de acuerdo al contexto yo debo entenderlo como verbo o como sustantivo. Cuando es un sustantivo, yo no debo traducirlo, como algunas versiones lo hacen, porque los nombres propios no se traducen. Por ejemplo, mi nombre es Alexander, es un nombre anglo realmente, ¿verdad? Y la traducción de mi nombre en español sería como Alejandro. Pero si a mí, yo voy en la calle y alguien me dice Alejandro, Alejandro, ahí puede morirse llamándome, que yo no voy a responder. ¿Por qué? Porque yo me llamo Alexander. ¿Están conmigo? Lo mismo pasa en la escritura. Los escritores saben que los nombres propios no se traducen, sin embargo aquí lo están haciendo, ¿ok? Y eso es incorrecto. Así que por eso yo estoy leyendo sábado. Dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo. Aquí sí debe que ser traducido reposo, porque está en el contexto del verbo, por la acción del sujeto. Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay. Recuerden, está haciendo referencia ¿a qué? A la creación, en Génesis 2, 12 y 3. Y reposó, nuevamente está en el verbo aquí, en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día que sábado, aquí está como sustantivo, y lo santificó. ¿Vamos bien hasta ahí? Es decir, Dios se separó dos cosas, el árbol y también ¿qué? Un día. ¿Con qué propósito? Creo que ya lo dijimos, ¿verdad? Con el propósito de mirar si el hombre iba a ser fiel a Dios. Voy a decirlo de otra manera. Como resulta que Adán y Eva, cuando fueron creados, ninguno de los dos vio a Dios crear nada. ¿Ok? Pues sencillamente, ¿qué hizo Dios? Lo que Él hizo fue decirle a Adán y Eva que Él había sido el que había dado todas las cosas. ¿Vamos bien? Y Adán y Eva debían creerlo porque Dios lo había dicho. ¿Cómo se llama eso? Muy bien, ya vamos conectados, ¿ok? Noten que es la misma condición ¿de quién? De Lucifer, quien debía creer que el arcángel Miguel era Dios porque la palabra de Dios lo decía. ¿Vamos bien hasta aquí o no? Así que Adán y Eva debían aceptar que Dios había dado todo y por lo tanto tenían derecho de ¿qué? De reservarse esas dos cosas para Él. ¿Sí o no? Eso es como cuando la mamá lo dice a uno, mire, esta torta es para todos, tú te puedes comer esta parte, pero esta parte es para el papá que todavía no ha llegado. ¿Puede ella hacer eso o no? Sí. ¿Y por qué? Porque sí. Porque ella lo hizo. Ella hizo la torta, tú no metiste la mano para hacer la torta. ¿Está o no? ¿Ok? Ese es el punto. Ahora, ¿qué hizo Lucifer? El plan de Lucifer era quitarle a Dios, digamos, el protagonismo, ¿verdad? ¿En qué sentido? En el sentido de que el hombre no lo reconociera como el creador y el dueño del Edén y de todo este mundo. Y por eso atentó ¿contra qué? Contra lo que Dios se había separado en primera instancia, que era ¿quién? El árbol. Y luego, posteriormente, ha atentado contra el día de Dios, el día que lo presenta y lo hace remembrar, es decir, recordar que Él es el creador de todo. O sea que el ataque todavía continúa, ¿verdad? El mismo que se inició en el Edén continúa haciendo Satanás que nosotros olvidemos que hay un creador y que por lo tanto tiene derecho a juzgarnos. Ahora, ¿qué sucedió entonces? Precisamente el ataque se centró en que el hombre negara
la potestad de Dios sobre él y sobre la tierra. ¿Y qué pasó? En Génesis 3 pasó lo siguiente, dijo, Génesis 3 versículo 1, reza de la siguiente manera: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Paremos allí. Cuando la escritura presenta que la serpiente era un animal astuto, se refiere a que tenía su malicia implícita. No sé cuánto han visto los ratones. ¿Usted cree que los ratones son astutos? Son tremendos, ¿eh? Eso lo vigilan a uno y cuando ven la oportunidad es que salen a hacer de las suyas, ¿verdad? Eso se llama astucia. Puede ser un instinto. Pero la serpiente era un animal como todos los demás. La razón por la cual Lucifer la escoge, ¿para qué? Para utilizarla como instrumento de tentación, es porque tenía una serie de cualidades que no tenían otros animales. Entre esas es que la serpiente volaba. ¿Sabían ustedes eso? La serpiente volaba. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay algunas referencias, pero también hay algunas cosas que la Biblia presenta implícitas y que nosotros debemos entenderlas de manera implícita, que no están explícitas, pero están allí y podemos identificarlas. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan cuál fue el castigo que Dios le dio a la serpiente? Muy bien. Es decir, que el arrastrarse o desplazándose de manera rastrera implica que es una consecuencia, ¿verdad? Es decir, que antes no se arrastraba, o caminaba o volaba, cualquiera de dos, ¿sí o no? Porque la consecuencia es que se tuvo que arrastrar. Le dijo: ya tú te vas a tener que arrastrar. Antes no lo hacía. Entonces, ¿vieron que está implícito ahí? Ahora, también tenemos otra señal, y es que según esto, según el relato bíblico, la serpiente andaba entre los árboles, porque pudo coger ¿de qué? Del fruto de los árboles, ¿sí o no? ¿Ok? O sea, comían frutas, y por lo tanto tenía que o trepar, tenía que tener la cualidad de trepar o de volar, cualquiera de los dos. Y no obstante, para que no veamos más cosas implícitas, veamos algo explícito. Por ejemplo, Isaías 14 versículo 29, que de paso, Isaías 14, 29. Recuerden que en el capítulo de Isaías 14 fue donde leímos: oh lucero, hijo de la mañana. ¿Se acuerdan? Es decir, está en el mismo capítulo donde se hace alusión ¿a quién? A Lucifer. Noten lo que dice acá. Isaías 14, 29. Dice: no te alegres tú, Filistea, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá aspid. Una aspid es una serpiente muy venenosa, y su fruto, serpiente ¿qué? Voladora. ¿Qué les parece a ustedes eso? Ya no están muy analizando implícitamente, ¿verdad? Sino que ya está muy explícito. Además, la Biblia también presenta, por ejemplo en Apocalipsis 12:9, que la serpiente antigua es un dragón, ¿sí o no? Y nosotros sabemos que en las culturas orientales, como por ejemplo en la China, los dragones vuelan. Y hoy en día la misma cinematografía ha convertido el dragón en algo muy popular, ¿no? Y todos vuelan, ¿sí o no? Así que, ¿por qué? ¿De dónde sacaron esa idea? Ya ustedes saben, ya ustedes saben. Ahora, volvamos otra vez al punto donde habíamos quedado, y es que la serpiente tenía las cualidades de volar y también de comer frutas. Y qué mejor que un animal que volara para poder ofrecer el fruto ¿a quién? A Eva. Pero también quiero explicar algo.
antes de que esto sucediera, tanto Dios como los ángeles comunicaron ¿a quién? A Adán y a Eva lo que había pasado, no sabemos hace cuánto tiempo había sucedido o había transcurrido en el cielo, como un ángel, el más hermoso, el sello de la perfección de la obra de Dios, había caído, y no solo, sino con una hueste de ángeles, habían sido expulsados del cielo. Y Dios y los ángeles habían advertido: lo más seguro es que este ángel va a venir aquí al Edén y va a tentarlos para que ustedes se aunan ¿a quién? A ellos en la rebelión. Y ustedes dirán: ¿y cómo tú sabes eso? Bueno, ya les dije que hay cosas implícitas, ¿verdad? La razón es porque Satanás utilizó un disfraz. Yo le pregunto una cosa antes de seguir: ¿qué hubiera sido más fácil para que Eva creyera lo que Lucifer decía? Que Lucifer se hubiera presentado como un ángel de luz, como podía hacerlo. Segunda de Corintios 11:14 dice que Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. ¿Podía Lucifer disfrazarse como un ángel de luz y aparecer a la pobre Eva allí resplandeciente y decirle: mira, yo vengo de parte de Dios y Dios te ha dicho que ya te levanta la restricción de comer del árbol, ya puedes hacerlo? ¿Pudo haber hecho eso, no? Y Eva hubiera dicho: ah, bueno, si Dios me manda a decir contigo, pues yo te creo. Además tú estás como bonito. Recuerden que era acabado en hermosura, ¿verdad? Estás bonito. Ah, bueno, listo, entonces yo voy a comer. ¿Pudo haber sido más fácil así o no? Pero no lo hizo. ¿Y por qué no? Porque Satanás sabía que ya estaban advertidos. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó una serpiente como medium. ¿Para qué? ¿Saben qué es un medium? Ok, lo mismo que los espiritistas, ¿verdad? Utilizan a otros seres para poder hablar a través de ellos. Eso no es ni siquiera un ventríloco. No, un ventríloco lo que hace es fingir que habla, ¿verdad? Perdón, que no habla, pero realmente él lo está haciendo. Pero en este caso se posesionó de la serpiente y habló a través de la serpiente, porque las serpientes no hablan. Ok, hasta el día de hoy. O le pregúntenle a Balaam, que tampoco los burros hablan. Ahora, ¿qué pasó? Cuando esto sucedió, entonces sabemos nosotros que lo hizo con el propósito Satanás de poder engañarle y que ella no percibiera que era el enemigo de las almas. ¿Saben qué pienso yo que pasó? Yo se lo voy a ilustrar. Yo creo que, bueno, antes de ilustrarse les voy a leer un pasaje muy importante. En Génesis 2:24, Dios realiza una boda. Y en esa boda Dios dice, Génesis 2:24: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios quería que el hombre y la mujer siempre estuvieran juntos, llegaran a ser uno. ¿En qué? En pensamiento. Y de hecho Dios había advertido a Adán y Eva que no debían separarse los unos de los otros para poder resistir la tentación. Juntos, como dicen por allí, dos cabezas piensan más que una, podían mantenerse ¿qué? Fortalecidos y evitar la tentación. Pero ¿saben qué aconteció? Eva se separó de su marido. ¿Cómo se separó? No lo sabemos bien. Yo imagino que tal vez se distrajo mientras que Adán cultivaba y araba la tierra. Se distrajo contemplando las flores. Sí. Oiga, cómo le gustan las flores a las mujeres, ¿no? Yo tengo una hija de 10 años, vive loca por las flores. Todo el tiempo que ella ve una flor, va y corta la flor para llevársela a la mamá. Así sean esas del monte, ella cualquier flor se la lleva a la mamá. Es así, o pinta y dibuja flores todo el tiempo. En fin, cómo le gustan las flores a las mujeres. Y entonces comenzó a mirar flores y de pronto a recolectarlas, y caminando feliz en la felicidad del Edén, cuando de repente se vio frente al árbol. Y de repente tal vez se quedó contemplándolo. Y Lucifer, que estaba al acecho, tenía todo el tiempo. Ahí, yo creo que tenía hamaca Lucifer ahí en ese árbol, esperando a qué hora caía la Eva. Pues en ese momento, como infiriendo lo que qué, o adivinando lo que Eva estaba pensando, le comienza a hablar y le dice, yo me imagino las palabras de Eva, ¿no? Vamos a hacer que justa es Eva, ¿listo?
A José también le gustan las flores, mira la ropa que trae hoy con flores. ¿Ah? Y entonces le dijo: qué hermosa estás, Eva. Mire, así mire cómo se quedó. Usted le dice hermosa a una mujer y ya tiene su atención, ¿no? ¿Ah? Y los hombres, ¿cómo atacan los hombres? Por el oído. Usted le dice a la mujer: tú eres la más hermosa que yo he visto en mi vida. Qué mentiroso. Siempre hay una más hermosa, siempre hay una más hermosa. Y ellas ahí todos se lo creen. Pues ahí le aprendieron a Eva. El problema ahí está en Eva. Y entonces ahí está justa, mira. Ella cree que es la más hermosa, ¿se dan cuenta, no? Tú eres hermosa, ¿no? Pero hay más hermosa que tú. Y entonces, ¿qué pasó? Inmediatamente Eva quedó así. ¿Te parece? Sí, esas flores palidecen al lado tuyo, Eva. ¿Te parece? Claro que sí, ya tenía la atención tomada. Y entonces viene la pregunta. Noten que Satanás utiliza la escritura. ¿Notaron eso o no? ¿Conoce la escritura o no? Y la distorsiona, dice: con que Dios os ha dicho. Satanás sabía lo que Dios había dicho. Claro que sí. Satanás aprendió la lección, entre comillas, de que lo que Dios dice, ¿qué es lo que Dios dice? Y nosotros debemos aprender también esa lección. ¿Qué es lo que Dios dice en su palabra para nosotros hacerlo? Amén. Y dice, con que Dios os ha dicho. Sabía qué había dicho Dios. Es decir, estaba presente cuando Dios dio la orden a quién. A Adán y Eva. Ya los venía acechando. ¿Recuerdan que había hecho un plan o no? Estaba listo para ejecutar su plan. Y dice: no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer replicó: ¿Dios había dicho no coman de todo árbol del huerto? No. Todo lo contrario, de todos los árboles podéis comer. ¿Menos de qué? De este, ¿verdad? Entonces, pero tenía ahí su ¿qué? Su veneno, Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Es decir, yo creo que tú escuchaste mal. Y dice el versículo 13: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios: no comeráis de él, ni le tocaréis para que no muráis. ¿Se dieron cuenta dónde estaba ubicado el árbol? En medio del huerto. El único lugar donde Satanás podía tener acceso. Ahora, lo que nosotros vemos aquí es que cuando Lucifer le dice: con que no puedes comer de todos los árboles del huerto, tiene la intención de crear duda y debate. ¿Con quién? Con Eva. Está probando si ella escuchó bien la voz de Dios, ¿sí o no? Y nosotros tenemos que tratar de entender y escuchar bien la voz de Dios, porque de eso depende nuestra fe. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando la serpiente comienza a hablar, les cuento, yo hubiera sido Eva, pues eso es lo que yo pienso. Yo salgo a correr. Una serpiente hablándome, ¡wow! Me voy donde mi esposo. Oye, Adán, mira, una serpiente hablando. Y con Adán, ¿cómo así? ¿Me hago entender? Pero ustedes vieron, ¿no? Qué linda estás. Y se quedó hablando con la serpiente y discutiendo con la serpiente. Que según ella, es que tu serpiente no estás tan dateada. Es decir, no estás tan enterada de lo que Dios dice, ¿no? Está más enterada de él que ella. Y entonces, ¿qué pasó? Comienza una discusión sobre lo que Dios ha dicho y que no. Ahora, lo que le dice la serpiente después es: mira, ¿sabes? Yo no creo que tú comiendo de qué, del árbol vayas a morir. Vamos a leerlo mejor. Le sale mejor lo que dice aquí. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Si comes, mueres. Pero ¿qué dijo la serpiente? Si comes, no mueres. Qué interesante esto. Pregunta: ¿a quién le creyó Eva? ¿A la mujer o a Dios? Perdón, ¿a la serpiente o a Dios? ¿A quién le creemos nosotros? Esa es una buena pregunta. No me la contesten, por favor. Tal vez me la puedan contestar ahora más rato. Porque la pregunta que yo quiero hacer es: cuando nosotros
escuchamos la palabra de Dios, lo hacemos atentamente. Bueno, yo puedo dar fe hoy que es así, igual que ayer y anteayer. Amén. Los he visto muy atentos. Gracias por ese amén, pastor. Pastor Alberto nos acompaña aquí. Gracias por ese amén. Y quiero decir, debiéramos estar muy atentos a lo que Dios dice. Amén. Y creerle a Dios. Amén. Porque ese es nuestro problema, ¿saben? Y por naturaleza tenemos la tendencia a no creerle a Dios. Ay, Eva, la herencia que nos dejaste. ¿Ah? ¿Saben qué? Eva le creyó ¿a quién? A la serpiente. Y nosotros muchas veces le creemos a los hombres y no a Dios. Dios ha dicho en su palabra, y la Iglesia Adventista tiene un mensaje maravilloso de salud, ¿sí o no? Y el Señor nos ha dicho, esto debierais comer y esto no debierais comer, como le dijo al Israel de antaño, ya que somos el Israel moderno, ¿ok? El Israel contemporáneo, para que las enfermedades de los egipcios no os lleguen a vosotros. Pero nosotros le creemos al médico, ¿sí o no? El Señor dice, no comáis carnes. Y tengo toda una serie para demostrar eso, bíblicamente. Pero el médico dice, no, si su hijo no come carne se desnutre. ¿Y qué ha sucedido? Como pueblo, muchos de nosotros estamos enfermos. Algunos de los hermanos conocen a mi hija, ¿verdad? Ya tiene 10 años, me llega a la barbilla. Y es una niña que nunca ha consumido la carne ni el huevo. Y aún así, es una niña sana. Y muy grande, más alta de lo normal y más por encima del promedio, y siempre por encima del promedio en el peso. Porque hay que creerle ¿a quién? A Dios. ¿Ok? Mucho cuidado con lo que no creemos al Señor. Bueno, ¿y qué pasó? Lo que pasó fue que Lucifer, a través de la serpiente, trató de decir algo, no moriréis. Y muchos, ¿recuerdan el tema? ¿Cuántos recuerdan el tema de la mañana? Cuando vimos el estado de los muertos, que analizamos la parábola del rico y Lázaro, ¿recuerdan? ¿Ok? Satanás ha tratado de hacer que perdurar la falsedad, la mentira de que aunque tú peques no mueres. Ojo, porque si yo no voy a morir, entonces ¿para qué me voy a cuidar de lo que hago? ¿Sí o no? ¿Ok? Pero realmente vamos a recibir un juicio y va a haber una muerte eterna. ¿Ok? Y Satanás le dijo a Eva, no moriréis. Entonces ella dijo, bueno, si no hay consecuencia a seguir viva, pues ¿qué problema hay de comer? ¿Vamos bien? Ahora noten lo que pasa. Y recuerden lo que leímos en Isaías 14. Como lo que llevó a Lucifer a la caída. ¿La qué? La codicia. Y noten lo que dice aquí. Dice, versículo 5. Va a argumentar por qué no va a morir. Dice, sino que sabe Dios. ¿Cuál es la causa de que Dios no quiera que tú comas del árbol? Que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el qué, el bien y el mal. ¿Notaron? Satán le está diciendo, está trasladando la causa que él lo expulsó del cielo, la está trasladando ¿a quién? A Eva, para que sea expulsada del Edén. ¿Y es cuál? La codicia. Dios sabe que si tú comes del árbol, vas a ser como él, conociendo el bien y el mal. Y entonces Eva dice, con que esas tenemos. Y tal vez la serpiente le dijo, mira, por ejemplo, si tú quieres ver una evidencia de la veracidad de lo que te digo, imagínate que yo soy una serpiente y la serpiente hablamos, que no, listo, pero yo comí de este fruto y mírame aquí parlanchando, como un parlanchín hablando. Y Eva dijo, qué interesante. Pregunta, ¿ustedes creen que la serpiente estaba hablando o no? ¿Quién puede negarle a Eva que la serpiente estaba hablando si ella lo estaba viendo? Entonces noten que aquí aprendemos algo más, y es, no podemos confiar en lo que vemos, sino solamente ¿en qué?
en la palabra de Dios. Amén. Es decir, en lo que no vemos. Qué interesante, ¿no? Saben que en el final, no voy a tener ese tema aquí, pero en el final de este mundo, Satanás va a falsificar la parucía, es decir, la venida de Cristo. Y muchos van a ver y van a creer por lo que ven, como Eva, aunque conozcan la palabra. ¿Qué les parece eso? Tremenda cosa, ¿verdad? Por eso en esta noche, no voy a terminar la historia porque ya se me acabó el tiempo. Quedó en pausa para el día de mañana. ¿Cómo que ahí no? Ahí sí se fue el tiempo. Y eso que empecé a tiempo hoy, ¿ya? Empecé a tiempo, pero dije, ustedes sé que también están cansados. Y esto está como aburridor, esto ya... Ah, no, está bueno, menos mal. Pero hay que poner la pausa porque necesitamos ir a casa a descansar para mañana iniciar otro día de trabajo. Por eso yo voy a terminar con una pregunta. Y esta pregunta va primeramente dirigida a los miembros de iglesia. Y yo quiero pedir a los miembros de iglesia que estén de acuerdo positivamente en esto, que se pongan en pie. ¿Listo? Los que estén de acuerdo. Primero la pregunta. La pregunta es, en 1 Corintios 10, verso 6, la escritura reza que todas las cosas que le pasaron al pueblo de Israel sirven como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas. Quiere decir que todo lo que está escrito en la palabra a nivel de principio sirve para que nosotros aprendamos y no cometamos los mismos errores. Recuerden la máxima que lanzamos, ¿no? Aquel que no conoce su historia está condenado a preguntar, hermanos. Pronto va a haber un gran engaño, ya hice referencia a ello. ¿Vamos a creer lo que dice la palabra o vamos a creer a aquel que va a manifestarse como si fuera Jesús? Si es que vamos a creer a la palabra de Dios, a la voz de Dios, vamos a escuchar la voz de Dios y vamos a creer la voz de Dios, pónganse en pie. Los hermanos, no los amigos, solamente los hermanos. Muy bien, gracias. Pueden sentarse, por favor. Me alegro por ello, ya que de alguna manera la voz de Dios es la que en este momento habla a través de su siervo. Amén. Ahora voy a hacer la misma pregunta para los amigos y amigas que nos acompañan, pero con un ingrediente diferente. Y es que si es así, si es positivo lo que yo voy a preguntar de parte del Señor, yo quiero orar por ustedes. ¿Listo? Y es lo siguiente. Querido amigo, querida amiga que me escuchas, tú quieres decirle al Señor hoy que tú quieres creer lo que su palabra dice por encima de lo que tú veas. Es decir, el mundo y los hombres dicen que el día de Dios es el domingo, pero la palabra dice que es el día sábado. Y hemos leído que ese día conmemora y recuerda quién es el creador, y es el reconocimiento de que Dios ha hecho todas las cosas y tiene el derecho de juzgarnos. Pronto Satanás aparecerá como un ser de luz y va a decir: ya el sábado no es mi día, eso es de los judíos, es el domingo mi día. Y mi pregunta a mis amigos y amigas es: ¿a quién tú vas a creer? ¿Vas a creerle a los hombres o le vas a creer a Dios? Si es positivo que tú quieres creerle a Dios, yo quiero que te pongas en pie, por favor, para hacer una oración por ti. Gracias, gracias, muchas gracias. Tomándome un atributo de parte de Dios y en su nombre, yo quiero pedirte a ti que escuches la voz de Dios y que nunca olvides que aquel
que le dijo a Eva: no comáis del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, es aquel que también ha dicho que tú y yo somos sus hijos. Amén. Nunca olvides eso. Si hay algún amigo más que quiera ponerse en pie, no los conozco a todos, yo quiero decirle: escucha la voz de Dios. Amén. Escucha esa voz que tiene el poder implícito de levantar a los muertos. Amén. Si puede levantar a un muerto, puede también levantarte a ti de tu silla, para que tú creas y digas: yo creo en lo que el Señor ha dicho. Hermanos, yo voy a orar por las personas que se han puesto en pie. Voy a hacerlo aquí adelante, ¿ok? Por causa del tiempo. Y si alguno de ustedes quiere acompañarme, puede inclinar su rostro. Los que están en pie, por favor, manténganse en pie, inclinen su rostro, cierren sus ojos. El propósito de cerrar los ojos es concentrarnos y que nada nos distraiga de la comunión con el Señor. Vamos a hacerlo acá. Voy a hacerlo aquí. Amado Padre que te hallas en las alturas de los cielos, he aquí un puñado de tus hijos se han puesto en pie. Ellos, a diferencia de Eva, han escuchado tu voz. No han escuchado la voz del enemigo que tal vez al oído les ha dicho: no te pongas en pie, ¿para qué? Es ridículo. Sino que en cambio, y valientemente, se han puesto en pie como un testimonio de que quieren y desean y han oído tu voz. Amén. Han escuchado tu palabra, han escuchado tu sentencia y quieren pedirte, juntamente con la hermandad, de que tú, oh Señor, no nos permitas ser engañados, que nos ayudes a confiar no en lo que vemos, sino en la palabra de Dios. Amén. Que nos ayude, Señor, no a andar por vista, sino por fe. Y que por medio de la fe podamos no solo creer que somos tus hijos, sino pronto verlo hecho realidad cuando tú nos redimas del pecado. Amén. Pedimos por cada uno de ellos, porque tú conoces sus nombres, porque tú les has creado y también tú les has redimido. Amén. Pedimos por sus hogares, por sus planes, sus problemas y necesidades, para que tú, Señor, seas todo en ellos. Amén. Es lo que pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.